Hola, soy algo de lo que vemos y hoy te presento la historia de la computadora episodio 3 como memoria, disco, etc. Programas de aplicaciones. Los programas de aplicación son un conjunto de programas que indican a la computadora cómo analizar tareas específicas para el usuario. La aplicación es el objeto para el cual se usa la computadora. La computadora obtiene instrucciones a partir del programa de aplicación. El programa de aplicación lo escribe un programador de aplicación y trabaja bajo la dirección del sistema operativo de la computadora. Tipos de programas de aplicaciones. Los programas de aplicación se dividen en paquetes de software, edición de texto, almacenamiento y gestión de datos, realización de cálculos, generar informes, comunicación con otros ordenadores, enviar y recibir correo, etc. Y aplicaciones específicas, facturación, contabilidad, nóminas, etc. Ejemplos de programas de aplicación. Procesador de palabras simplifica la tarea de escribir, editar e imprimir un documento. También mejora la producción personal permitiendo la duplicación de un documento sin reescribirlo, o recuperar el documento sin tener que ir sobre una tonelada de papeles para encontrarlo. El usuario puede ver la carta en la pantalla, leerla, corregirla y cambiarla antes de mandarla a imprimir. Puede guardar la carta en un disco y recuperarla más tarde para hacerle leves cambios y usarla de nuevo en el futuro. También puede proteger y corregir la gramática y sugerir sinónimos. Ahorra mucho tiempo. Ejemplos: Word, WordPerfect, WordStar. Hoja electrónica es una hoja de cálculo que permite la manipulación de datos arreglados en filas y columnas. Una celda puede contener texto, un número o una fórmula que establece una relación con otras celdas. Cada vez que se cambia el contenido de una celda, la hoja electrónica libera de lo tedioso de hacer recálculos a mano, ahorrando una gran cantidad de tiempo. Tipos de aplicaciones: inventario, registro de datos, balanceo de chequera, planificación de producto, requerimientos de materiales y labores, producción del informe del tiempo, presupuesto, adquisición y búsqueda de bienes raíces, análisis de bienes raíces y mercadeo. Los paquetes complejos de hojas electrónicas pueden hacer comparaciones de lógica como if then else o pruebas de less than greater than. Estas operaciones se utilizan en tareas como el cálculo de nóminas. Ejemplos: Excel, Lotus 123. Lenguajes de programación. Los computadores interpretan, comprenden, un lenguaje muy simple llamado lenguaje de máquina. Cada instrucción del lenguaje de máquina es elemental. Un programa escrito en lenguaje de máquina necesita muchas instrucciones para hacer cosas simples, es decir, es difícil de escribir, y solo funciona en un computador del mismo tipo. Los lenguajes de programación de alto nivel constituyen un paso evolutivo y pretenden brindar cierto nivel de abstracción e independencia del computador. Los programas de computadora son simples largas listas de instrucciones para la computadora ejecutar, tal vez con tablas de datos. Muchos programas de computadora contienen millones de instrucciones, y muchas de esas instrucciones son ejecutadas repetidamente. Una típica PC moderna, en el año 2003, puede ejecutar alrededor de 2-3 billones de instrucciones por segundo. Las computadoras no hacen beneficio de su extraordinaria capacidades por la habilidad de ejecutar complejas instrucciones. Preferiblemente, estas hacen millones de simples instrucciones ordenadas por gente inteligente, programmers. Buenos programadores desarrollan juegos de instrucciones para hacer tareas comunes, por instancia, dibujar un punto en pantalla, y entonces haces esos juegos de instrucciones disponibles a otros programadores. Almacenamiento de datos. Las unidades de almacenamiento son dispositivos periféricos del sistema, que actúan como medio de soporte para la grabación de los programas de usuario, y de los datos y ficheros que son manejados por las aplicaciones que se ejecutan en estos sistemas. Las unidades de almacenamiento masivo de información objeto de esta guía se utilizan en todos los entornos informáticos existentes. Entornos centralizados de mainframes, entornos distribuidos cliente-servidor, entornos monopuesto de sobremesa, entornos monopuesto portátiles, etc. Concepto de datos e información. Dato: unidad mínima que compone cualquier información. Información: agrupación de datos con el objetivo de que lograr un significado específico más allá de cada uno de estos. Un ejemplo: 2, 0, 0 y 1 son datos, y 2001 es una información.
La información ha sido siempre un recurso muy valioso, sobre todo hoy más aún por el desarrollo y la expansión de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Sistemas numéricos. Los sistemas de numeración son conjuntos de dígitos usados para representar cantidades, así se tienen los sistemas de numeración decimal, binario, octal, hexadecimal, romano, etc. Los 4 primeros se caracterizan por tener una base, número de dígitos diferentes. 10, 2, 8 y 16 respectivamente. El sistema de numeración binario es el más importante en los sistemas digitales. En el sistema decimal la importancia radica en que se utiliza universalmente para representar cantidades fuera de un sistema digital. Esto significa que habrá situaciones en las cuales los valores decimales tengan que convertirse en valores binarios antes de que se introduzcan en el sistema digital. Concepto de bit, byte y campos. Bit, dígito binario, unidad mínima de almacenamiento de la información cuyo valor puede ser 0 o 1, o bien verdadero o falso. Byte, conjunto de 8 bits el cual suele representar un valor asignado a un carácter. Concepto de registro. Los registros del procesador se emplean para controlar instrucciones en ejecución, manejar direccionamiento de memoria y proporcionar capacidad aritmética. Los registros son espacios físicos dentro del microprocesador con capacidad de 4 bits hasta 64 bits dependiendo del microprocesador que se emplee. Los registros son direccionables por medio de una viñeta, que es una dirección de memoria. Los bits, por conveniencia, se numeran de derecha a izquierda, 15, 14, 13. 3, 2, 1, 0. Los registros están divididos en 6 grupos los cuales tienen un fin específico. Concepto de archivos. Los archivos, bien sean generales o históricos, tienen la enorme tarea de almacenar y organizar cantidades ingentes de información de forma tal que puedan ser recuperadas por sus usuarios potenciales. La preservación y prestación de servicios conduce a la necesidad de la restauración y reprografía. En el pasado su carácter de custodios los obligó a trabajar en tecnologías como el microfilm, que hoy resultan demasiado onerosas y limitadas. Actualmente, la digitalización y organización de la información computarizada se convierte en un imperativo. Afortunadamente la teleinformática moderna ha abierto una gran cantidad de posibilidades para el manejo electrónico de archivos, para almacenar y preservar la información, para agilizar y hacer eficiente la búsqueda y recuperación de información, el manejo de índices e imágenes, facsimilares de documentos. Las limitaciones físicas de los viejos archivos da paso al concepto de archivos virtuales que pueden prestar servicios seguros, confiables y eficientes a través de Internet, sin que importen las consideraciones geográficas. Los investigadores y usuarios en general de los archivos ya no tienen que trasladarse físicamente. Ahora la información es la que viaja a sus usuarios. Introducción a los sistemas operativos. Desde su creación, las computadoras digitales han utilizado un sistema de codificación de instrucciones en sistema de numeración binaria, es decir, con los 0S. Esto se debe a que los circuitos integrados funcionan con este principio, es decir, hay corriente o no hay corriente. En el origen de la historia de las computadoras, hace unos 40 años, los sistemas operativos no existían y la introducción de un programa para ser ejecutado se convertía en un increíble esfuerzo que solo podía ser llevado a cabo por muy pocos expertos. Esto hacía que las computadoras fueran muy complicadas de usar y que se requiriera tener altos conocimientos técnicos para operarlas. Era tan complejo su manejo, que en algunos casos el resultado llegaba a ser desastroso. Además, el tiempo requerido para introducir un programa en aquellas grandes máquinas de lento proceso superaba por mucho el de ejecución y resultaba poco provechosa la utilización de computadoras para resolución de problemas prácticos. Se buscaron medios más elaborados para manipular la computadora, pero que a su vez simplificaran la labor del operador o el usuario. Es entonces cuando surge la idea de crear un medio para que el usuario pueda operar la computadora con un entorno, lenguaje y operación bien definido para hacer un verdadero uso y explotación de esta. Surgen los sistemas operativos. Un sistema operativo es el encargado de brindar al usuario una forma amigable y sencilla de operar, interpretar, codificar y emitir las órdenes al procesador central para que éste realice las tareas necesarias y específicas para completar una orden. El sistema operativo es el instrumento indispensable para hacer de la computadora un objeto útil.
Bajo este nombre se agrupan todos aquellos programas que permiten a los usuarios la utilización de este enredo de cables y circuitos, que de otra manera serían difíciles de controlar. Un sistema operativo se define como un conjunto de procedimientos manuales y automáticos, que permiten a un grupo de usuarios compartir una instalación de computadora eficazmente. Interfaz de línea de comandos. La forma de interfaz entre el sistema operativo y el usuario en la que éste escribe los comandos utilizando un lenguaje de comandos especial. Los sistemas con interface de líneas de comandos se consideran más difíciles de aprender y utilizar que los de las interfaces gráficas. Sin embargo, los sistemas basados en comandos son por lo general programables, lo que les otorga una flexibilidad que no tienen los sistemas basados en gráficos carentes de una interfaz de programación. Interfaz gráfica del usuario. Es el tipo de visualización que permite al usuario elegir comandos, iniciar programas y ver listas de archivos y otras opciones utilizando las representaciones visuales, iconos, y las listas de elementos del menú. Las selecciones pueden activarse bien a través del teclado con el mouse. Para los autores de aplicaciones, las interfaces gráficas de usuario ofrecen un entorno que se encarga de la comunicación con el ordenador o computadora. Esto hace que el programador pueda concentrarse en la funcionalidad, ya que no está sujeto a los detalles de la visualización ni a la entrada a través del mouse o el teclado. También permite a los programadores crear programas que realicen de la misma forma las tareas más frecuentes, como guardar un archivo, porque la interfaz proporciona mecanismos estándar de control como ventanas y cuadros de diálogo. Otra ventaja es que las aplicaciones escritas para una interfaz gráfica de usuario son independientes de los dispositivos. A medida que la interfaz cambia, para permitir el uso de nuevos dispositivos de entrada y salida, como un monitor de pantalla grande o un dispositivo óptico de almacenamiento, las aplicaciones pueden utilizarlo sin necesidad de cambios. Funciones de los sistemas operativos. 1. Interpreta los comandos que permiten al usuario comunicarse con el ordenador. 2. Coordina y manipula el hardware de la computadora, como la memoria, las impresoras, las unidades de disco, el teclado y el mouse. 3. Organiza los archivos en diversos dispositivos de almacenamiento, como discos flexibles, discos duros, discos compactos o cintas magnéticas. 4. Gestiona los errores del hardware y la pérdida de datos. 5. Servir de base para la creación del software logrando que equipos de marcas distintas funcionen de manera análoga, salvando las diferencias existentes entre ambos. 6. Configura el entorno para el uso del software y los periféricos. Dependiendo del tipo de máquina que se emplea, debe establecerse en forma lógica la disposición y características del equipo. Como por ejemplo, una microcomputadora tiene físicamente 2 unidades de disco, puede simular el uso de otras unidades de disco, que pueden ser virtuales utilizando parte de la memoria principal para tal fin. En caso de estar conectado a una red, el sistema operativo se convierte en la plataforma de trabajo de los usuarios, y es este quien controla los elementos o recursos que comparten. De igual forma, provee de protección a la información que almacena.